Y el ofrendar es tan espiritual como la oración. Así como la oración sube a la presencia del Señor, también las ofrendas. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8. Versículo 7 de Primera de Reyes 17. Dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Verso 1 del capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. Es interesante este pasaje de lo que se llama la viuda de Sarepta de Sidón. Sarepta era una población entre Tiro y Sidón en la antigua Fenicia. En la actualidad se encuentra en el territorio de la antigua Sarepta la ciudad de Sarafán en el Líbano. Durante el reinado del rey Acab vivió en esta población una mujer que en la Biblia tan solo se llama la viuda de Sarepta y de la cual no se conoce ni siquiera su nombre. Esta mujer había perdido a su marido y con ello había perdido el medio de sustento de su casa. Tenía un niño, pero este por su edad no podía ayudarla mucho. A la viuda no le faltaban las preocupaciones, no le faltaban tal vez las necesidades. Su vida había cambiado por completo desde la muerte de su marido. Este relato ocurre aproximadamente entre el año 875 al 854 antes de Cristo, es decir, unos 8 o 9 siglos antes de Cristo. Acab en ese tiempo era el rey de Israel, estaba casado con Jezabel, que era la princesa de Tiro y sacerdotisa del dios Baal.
Y dice la Biblia que entonces Acab, siendo israelita, terminó contaminándose con esta mujer gentil. Terminó contaminándose con los dioses de esta mujer. Terminó adorando al dios Baal. Esta conducta, por supuesto, no agradó al Señor. Y el Señor entonces envía a Elías y le anuncia a este rey una terrible sequía como castigo por los pecados de Israel y especialmente por la vida de Acab, por su rey. Y esta palabra se cumplió. Pero Acab, lejos de alejarse de sus pecados, en lugar de arrepentimiento, dice la Biblia que lo tomó a mal y él estaba convencido de que tal vez Elías era el que estaba maldiciendo la tierra, maldiciendo la nación, y esto alejaba la lluvia de los campos. Y en lugar de arrepentimiento por la palabra que Dios había traído sobre él, él trató de matar a Elías. Así que esta historia de la viuda de Sarepta de Sidón ocurre en el inicio de una gran hambre y sequedad en Israel, en medio de mucha escasez en Israel y en medio de mucha sequía en Israel. Es interesante que el Señor envía a Elías específicamente a esta mujer viuda, gentil, no era israelita, en Sarepta de Sidón. Y era una mujer con una profunda necesidad, como ya hemos dicho, y a punto de tener también una situación grave, porque vemos que posterior a la visita de Elías, su hijo muere. Pero lo que hizo Elías y la mujer viuda con la visita del profeta, no solo la libró de su necesidad de comida, sino que también trajo la intervención sobrenatural del Señor sobre su familia. Su hijo, después de haber muerto, resucitó, fue levantado de la muerte. Y no solamente eso, sino que inmediatamente después de esto, el Señor entonces le dice a Elías que ahora preséntese en el capítulo 18, que se presentara nuevamente ante Acab, porque ya el Señor iba a traer lluvia sobre la tierra. Tal vez fue el último de los milagros del Señor antes de traer lluvia sobre la tierra. Pero qué interesante que una viuda, tal vez insignificante para muchos, llamó la atención del Señor y envió al profeta Elías específicamente a visitar a esta mujer. Y cuando llega Elías a donde la viuda, cualquiera que lo lee sin entendimiento, sin revelación, puede ver que Elías actuó de una manera muy inconsciente. Una mujer que tenía tanta necesidad, que estaba a punto de echarse a morir porque le quedaba tan solo un poquito de harina y un poquito de aceite. Sin embargo, el profeta va a esa casa a exigir de esta mujer, va a esta casa a pedir a esta mujer. En lugar de llevarle tal vez un mercado de amor, en lugar de llevarle tal vez lo que la lógica humana a cualquiera de nosotros nos indica, que debiéramos llegar no con las manos vacías, sino tal vez con un kilito de harina pan, con un litro de aceite, con tal vez unos vegetales o algo de carne, algo de pollo. Y muchas veces nosotros, por la lógica actuando, pensamos que bueno, es lo mejor, ¿verdad? Pero el profeta fue tal vez llevando a esta viuda a un extremo en donde la mujer pudo dar todo lo que tenía, donde la mujer pudo realmente hacer una ofrenda que era un sacrificio para ella, lo que se llama una ofrenda sacrificial. Y vamos a ver hoy lo que son en realidad los niveles de las ofrendas. Aquí en este pasaje podemos ver cómo Elías, cuando llega a casa de esta mujer, pide 3 tipos de ofrenda
Dios, obrando a través de Elías, le pide a esta mujer 3 tipos de ofrenda. La fue llevando como de menos a más, hasta que llega un punto en el cual la mujer prácticamente tuvo que dar lo último que tenía. Pero vemos que lejos de empobrecerse, vemos que lejos de traer un mal sobre esta mujer levantó su economía. Y allí dice la Biblia que ocurrió un milagro sobrenatural después de esto, donde ya el aceite y la harina de esta mujer no escaseó más. Es decir, hubo una provisión fluida, sobreabundante, permanente sobre la vida de esta mujer. Y no solo eso, sino que también después de esto es que se origina este gran milagro de resurrección en el hijo de la viuda. Y no solamente eso, sino que también el Señor va más allá y trae ese milagro sobre la nación después de 3 años de sequía. Y entonces el Señor trae la lluvia. ¿Cómo la ofrenda de una mujer puede tener tanto peso? Es interesante que en Lucas capítulo 4, hablando el Señor Jesucristo, menciona la vida de esta viuda. Lucas 4, 25 y 26 dice: no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, cielos cerrados, no había lluvia, no había comida. Dice, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Cuando los cielos estaban cerrados, entonces el Señor envió a Elías a esta mujer. ¿Cómo lo que hizo esta mujer pudo abrir los cielos, pudo propiciar que los cielos se abrieran después de 3 años y medio de sequía y escasez de comida, de hambre y sequía? Pero fíjense, vamos a detallar un poco lo que hizo Elías, lo que realmente llevó a Elías a hacer a esta viuda, que fue la que propició lo sobrenatural del Señor. Primera de Reyes capítulo 17, dice, versículo 8, vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Lo primero que le exigió Elías fue un vaso de agua. Y aquí podemos ver un primer nivel de ofrenda. Un primer nivel de ofrenda para cualquiera de nosotros, que podemos llamarlo la ofrenda del agua. Mi mamá decía: un vaso de agua no se le niega a nadie. Y creo que era el pensamiento de muchos de nuestros antiguos, de nuestros viejos. Tal vez es el nivel más incipiente del dar, porque el agua es algo que no se le niega a nadie, aún en la más profunda necesidad. Y damos este tipo de ofrenda cuando damos muy por debajo de nuestras posibilidades. Es cuando damos una ofrenda que no cuesta nada, una ofrenda que no tiene tal vez mucho valor para nosotros. Y muchas veces este nivel de ofrenda no depende ni siquiera de la cantidad, sino de lo que representa para nosotros. Cuando nos desligamos de algo que nos sobra, no nos duele mucho. Un ejemplo de esta ofrenda es la de los ricos en Marcos 12, del 41 al 44, cuando dice que había ricos que trajeron una ofrenda elevada, mas sin embargo el Señor le dijo que había una mujer anciana que había dado mucho más que ellos, porque había dado todo lo que tenía. En cambio ellos habían dado de lo que les sobraba, a pesar de que tal vez que era una mayor cantidad. Sin embargo era una ofrenda de agua, una ofrenda del vaso de agua para estos ricos, porque en realidad no estaban dando algo que les costaba mucho, no estaban desprendiéndose de algo que tal vez los ponía a sudar. Y el nivel más incipiente de una ofrenda lo llamamos la ofrenda del vaso de agua. No se le niega a nadie.
En cualquier lugar conseguimos un vasito con agua. A cualquiera le pedimos y nos da un agua, nos da un vaso con agua. Pero dice la Biblia que Elías no solamente le pidió un vaso con agua, sino que cuando ella fue para traérsela, la volvió a llamar y le dijo: ahora te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya Elías fue un poquito más allá y entonces le pidió una ofrenda de un bocado de pan, y es el segundo nivel de ofrenda de cualquier creyente. Se llama la ofrenda del pedazo de pan, y es el nivel normal del dar, porque el pan representa nuestro sustento diario. El pan representa lo que diariamente nosotros consumimos, y estamos en este nivel de ofrenda cuando damos de acuerdo a como Dios nos ha prosperado. Es lo normal que debería darse. Es el dar de acuerdo a nuestras posibilidades. Es una ofrenda medida, calculada, apartada. Con esta ofrenda es donde se prueba la fidelidad al Señor en nuestras finanzas, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Un ejemplo de esta ofrenda está en 1 Corintios 16, del 1 al 4. No vamos a leer todos los pasajes. Quien esté anotando lo puede buscar en su casa después. Cuando dice Pablo que apartaran una ofrenda de acuerdo a cómo Dios los había prosperado. Entonces, la ofrenda del pedazo de pan es la ofrenda normal, cotidiana. Aquella ofrenda que damos, que si bien es cierto, muchas veces es importante, no deja de ser una ofrenda de acuerdo al nivel de prosperidad que tenemos. Pero dice la Biblia que Elías no se paró allí. Y entonces, cuando esta mujer le dijo a Elías que no tenía pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y que estaba recogiendo unos leños para prepararlo y para echarse a morir con su hijo, Elías le dijo: mujer, no tengas temor, ve como has dicho, pero primero me vas a hacer a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Ya no solamente era el pan, sino que ahora le dijo: ahora hazme una torta cocida debajo de la ceniza. Y esta ofrenda, el tercer nivel de la ofrenda, que se llama la ofrenda de la torta cocida debajo de la ceniza, es el nivel superior del dar. Representa algo extraordinario para nosotros, algo que nos cuesta, algo mucho más elaborado, que involucra un esfuerzo mucho mayor que lo normal. Es cuando podemos dar por encima de las posibilidades normales. Es esa ofrenda sacrificial, esa ofrenda que nos hace sudar. Es la ofrenda que damos cuando Dios nos la pide y que mueve la mano de Dios de una manera sobrenatural a nuestro favor. Un ejemplo de esta ofrenda es la que acostumbraba a dar David. Hay muchos pasajes, como 2 de Samuel 24, del 18 al 25. 1 de Crónicas 29, del 1 al 5, cuando dice que apartó de su tesoro particular una ofrenda escogida, apartada, una ofrenda que representaba gran parte de su tesoro para la construcción del templo. Y otros ejemplos de esto es el que estamos leyendo, la viuda de Sarepta de Sidón. También la de Marcos 12, del 41 al 44, la viuda de las dos blancas, o la anciana de las dos blancas, la que dio lo último que tenía, que no era tanta la cantidad, pero que para ella sí representaba todo. Entonces, esta ofrenda de la torta cocida debajo de la ceniza es la ofrenda que va más allá de las posibilidades normales, que cuando la damos tal vez hasta dudamos de que podemos darla. Nos pone a sudar, nos pone a pensar tal vez. Pero realmente son tiempos en los cuales el mismo Señor nos pide una ofrenda, nos lleva para pedirnos esa torta cocida debajo de la ceniza. ¿Por qué? Porque así como la viuda de Sarepta de Sidón, el Señor está ya preparando algo grande para nosotros. Esto fue lo que originó que a esta viuda no le faltara después de esto absolutamente más nada, y que originó el milagro en la vida de su hijo, y que tal vez propició también ese milagro sobre todo Israel. En este pasaje de la viuda de Sarepta de Sidón vemos
el ciclo para salir de la pobreza: obediencia, fe y dar a Dios. Obediencia. Cualquiera se lo hubiese podido revelar al profeta. Esta mujer tal vez ni siquiera lo conocía. Esta mujer no tenía o no estaba bajo autoridad de Elías para que lo obedeciera. Sin embargo, dice la Biblia que todo lo que hizo, lo que le pidió Elías, esta mujer lo hizo. Y Elías le dijo: no temas. Cuando la mujer comenzó a decirle: pero es que es lo último que tenemos, y mira, ya lo íbamos a preparar para comerlo y echarnos a morir. Y Elías le dijo: no temas, mujer, no temas. Levantando la fe de esta mujer. Y esta mujer estuvo dispuesta a hacer todo lo que el profeta le estaba pidiendo. Dice que le dio a Dios aún lo último que tenía. Saben que la actitud con la cual damos es muy importante cuando se trata de la ofrenda. No podemos dar con la actitud incorrecta. Cuando ofrendamos, no estamos dándolo para el hombre, lo estamos dando para el Señor. La actitud correcta es hacerlo para el Señor como una actitud de adoración, como una actitud de obediencia. Si el Espíritu Santo nos está pidiendo una ofrenda, pues tenemos que darla, aunque nos cueste. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de ofrendas que han subido delante del Señor. Por ejemplo, la ofrenda de Abel, en aquel pasaje de Caín y Abel. Entonces dice la Biblia que la ofrenda de Abel subió delante de la presencia del Señor. Génesis 4:4. Está la ofrenda de Cornelio, aquel hombre italiano, a donde llevó el Señor a Pedro para predicar el Evangelio. En Hechos 10:4 dice que el hombre hacía ofrendas y oraciones que llegaban al Señor, llegaban al cielo. Entonces las ofrendas, de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos, pueden subir al cielo, pueden llegar al Señor y tener el mismo efecto de una oración que estamos pidiéndole al Señor o que estamos haciendo delante del Señor. El pueblo judío tal vez es el pueblo más sabio en cuanto a lo que es darle al Señor. Es un pueblo muy poderoso en toda la tierra porque han aprendido a dar. Es un pueblo tremendo. Es un reto en cuanto a lo que es el dar. Si bien es cierto, le falta revelación, todavía no tienen la revelación de Cristo. Sin embargo, con todo lo que tienen del Antiguo Testamento y lo aplican, Dios los bendice de una manera sobrenatural como descendientes de Abraham. Pero es gente que ha entendido lo que es el dar. Hace algún tiempo un pastor amigo, que él está en Estados Unidos, él dice que fue a una sinagoga en Nueva York y él quedó sorprendido porque él fue invitado por un judío, porque el rabino los había llamado a una reunión especial. Y cuando llegan las personas allí, el rabino comienza a decirles: tengo una idea de parte de Dios, una idea que va a hacer prosperar a todo el que la tome. Pero necesitamos hacer cierto proyecto, y él estaba hablando de cierto proyecto de todo lo que era la comunidad judía, y necesito que aquellos que quieren oír esta idea puedan dar $1,000,000 y se tienen que sentar en las 2 primeras filas. Y saben, fue impresionante, dice el pastor, cómo la gente, sobre todo los hombres, comenzaban a apurarse a llegar a las 2 primeras filas porque no querían quedarse sin asiento. Después que ya tuvo la gente en las 2 primeras filas, ya le dijo a los demás que podían salir y se quedó solamente con ellos y les puso la idea de parte del Señor. Ahora, uno se pone a pensar en eso y es impresionante que un pueblo pueda llegar a tal nivel de obediencia, de creer en la prosperidad del Señor. Porque esta gente sabe que sembrar en el reino, esta gente sabe que poder acceder a una idea creativa de parte del Señor, eso trae prosperidad. Y con toda seguridad que todos estos judíos que dieron ese $1,000,000, si usted va hoy, no lo va a ver más pobre que antes que lo dieran. Con toda seguridad son ahora mucho más
poderosos en la parte económica. ¿Saben cuánto nos falta al pueblo de Dios en cuanto a entender lo que es dar para el Señor? Ahora, el pueblo judío, este pueblo al cual Dios ha prosperado tanto, es el pueblo más próspero del mundo. Ellos enseñan que hay 4 niveles en cuanto al dar y recibir. 4 niveles en cuanto a lo que significa dar y recibir. El primer nivel es el nivel más incipiente. Ellos lo llaman recibir para recibir. Recibir para recibir o recibir por recibir. Y este primer nivel es el que representa a los bebés. Un bebito tiene solamente necesidades. No nos puede dar nada a cambio, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces aquel que solamente está esperando recibir. ¿Y para qué recibe? Pues para recibir. Recibir por recibir, recibir para recibir. Asimismo hay personas que son tan egoístas que se lo guardan todo para ellas y no comparten nada. ¿Para qué reciben? Pues para recibir. Es el nivel más incipiente en cuanto a lo que es el dar y recibir. Dicen que el segundo nivel es dar para recibir. Este segundo nivel se le adjudica a los niños. Esos niños que cuando están jugando le dice al otro, bueno, yo te invito a mi fiesta si tú también me invitas. Pero si no me invitas, no te invito. O aquellos, yo me acuerdo en mi pueblo, cuando jugábamos algún deporte, sobre todo el fútbol, a veces había escasez de balones. Pero resulta que uno que no jugaba tanto, una persona que no jugaba tanto, pero era dueña del balón, decía, bueno, aquí está el balón, pero si me meten, jugamos. Si no me meten, no hay balón. Entonces doy el balón, pero para que me metan, para poder jugar. Y cuando se iba, se acababa el juego, no había balón. Entonces, este segundo nivel es un dar condicionado. Cuando damos condicionadamente, cuando tenemos solamente la mentalidad de que, bueno, hay que dar porque tengo que recibir. Si bien es cierto, es una ley bíblica, es tan solo un segundo nivel en cuanto al dar y recibir. Es el nivel de los chicos, de los niños. Los chicos dan para recibir algo a cambio. Y saben, al igual que los niños, hay adultos que dan solamente si les conviene o no. Si me conviene doy y si no, no. Y estamos tal vez en este nivel. Hay mucha gente que está en este segundo nivel y bueno, aunque entienden que dan para recibir, aunque entienden que hay principios, hay promesas de que si damos generosamente, Dios nos va a dar generosamente. Sin embargo, el dar para ellos va mucho más allá. Va muchísimo más allá de eso. Ya entra en juego el amor a Dios. Ya entra en juego la gratitud al Señor por todo lo que ya ha hecho. El tercer nivel que habla el pueblo judío en cuanto al dar y recibir se llama dar para dar. Este tercer nivel, a pesar de que es más elevado que los dos anteriores, sigue siendo un dar no rectificado. Y este nivel se le adjudica a los adolescentes que en su impulsividad muchas veces dan como les da la gana, sirven a Dios como sienten hacerlo y no como Dios realmente quiere. Es un dar pero sin propósito. Es muy típico del adolescente derrochador que sí da, pero siempre derrocha, no tiene responsabilidad en cuanto a lo que está dando. Generalmente las personas que están en este nivel no saben o les cuesta recibir de los demás porque creen tener o saberlo todo. Es un dar para dar. Y el nivel más elevado para el pueblo judío en cuanto a dar y recibir es el recibir para dar. Ellos no dan para recibir, ellos dan porque ya Dios les dio. Recibir para dar. Esta es la última y más excelsa forma de dar. Se trata de convertirnos en una vasija vacía para poder recibirlo todo de Dios. Y ese todo volcarlo a su vez en los demás. No estancarlo en mí mismo, ni dar de a gotitas según me parezca, ni esperar cosas a cambio, sino que todo esté enfocado en utilizar esa abundancia para cumplir mitzvot, o sea, para cumplir mandamientos de Dios, para cumplir propósitos de Dios y dar al prójimo. Dios me bendice con bien y yo le retribuyo con más bien.
Y no porque me conviene, sino por mi amor hacia Él y hacia los demás. Ya hay una profunda gratitud. Y por eso somos impulsados a dar. Y damos más por amor al Señor que porque sabemos que vamos a recibir. Ya no hay tal vez un interés de por medio, sino que estamos entendiendo que estamos tan agradecidos al Señor por todo lo que ha hecho, que ya damos para Él. Damos, ya nos convertimos en dadores alegres, como dice la Biblia. Es un gozo poder dar para el Señor. Y no tanto porque me va a dar, sino porque le amamos. Porque tenemos nuestro afecto en la casa del Señor, porque tenemos nuestro afecto en el reino, porque amamos el propósito de Dios. Y si nuestras finanzas contribuyen para que el propósito de Dios se cumpla, pues es un gozo poder dar. Estos son los que son columnas financieras del reino de Dios. Y es interesante cómo el pueblo judío está muy claro en cuanto a lo que son estos niveles de dar y recibir. Entonces, Elías fue llevado a esta viuda de Sarepta de Sidón y llevó a la viuda por estos 3 niveles de ofrenda. Le pidió un vaso con agua, algo que no se le niega a nadie. Le pidió un bocado de pan, que es el alimento diario, es lo normal que comemos. Pero después le pidió algo mucho más elaborado, una torta cocida debajo de la ceniza. Saben, sea cual sea el tipo de ofrenda que yo le ofrezca a Dios, siempre deberíamos estar en el nivel de recibir para dar, que enseña el pueblo judío. Siempre deberíamos estar en el nivel de agradecimiento al Señor cada vez que lo hacemos. Debo dar a Dios de lo que Él me ha dado, es retribuirle a Dios con bien el bien que nos ha dado. Dios me hace bien y yo hago más bien al reino. ¿Cuántos entienden esto? Saben, hay 2 maneras excelsas de ministrar al corazón de Dios: a través de la oración, adoración al Señor, cuando podemos darle de nuestros corazones al Señor. Y la otra es a través de la ofrenda. La ofrenda sube a la presencia de Dios tan igual como la oración. Ya leí 2 ejemplos, como el de Abel en Génesis 4:4, Cornelio en Hechos 10:4. Dice la Biblia que con lo que damos a Dios de nuestros bienes lo honramos. Proverbios 3 del 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero dice que con los bienes podemos honrar a Dios. Qué lindo poder honrar al Señor con lo que damos, con los bienes. Que estemos dispuestos aún a ir más allá de nuestras posibilidades normales cuando se trata del reino. Hay momentos más que otros donde el Señor nos pide una ofrenda sacrificial. Y tal como ocurrió en 1 Crónicas 29, cuando fueron a construir el templo. Entonces dice la Biblia que David se levantó y dio una ofrenda sacrificial y llamó al pueblo a darla también. Y hubo abundancia para construir el templo en ese tiempo. Entonces, qué importante es poder entender lo de la ofrenda sacrificial. Aunque no es todo el tiempo que el Señor le exige, hay momentos en los cuales el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo. Hay momentos en los cuales, de acuerdo al propósito de Dios en el reino, de acuerdo a las necesidades tal vez del huerto donde estamos, entonces el Señor nos pide una ofrenda sacrificial. ¿Sigue siendo voluntaria? Sí, sigue siendo voluntaria. Toda la ofrenda siempre es voluntaria. Todo tipo de ofrenda siempre es voluntaria. Pero cuando somos sensibles al Espíritu Santo, podemos percibir cuando el Espíritu Santo me está pidiendo una ofrenda normal o una ofrenda sacrificial. Podemos aún preguntarle al Espíritu Santo: ¿cuánto puedo dar, Espíritu Santo? ¿Qué quieres tú que yo dé? Y el Señor con toda seguridad que nos va a indicar qué debemos dar. Entonces dice la Biblia que cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses en Israel, y hubo un gran hambre en toda la tierra y no había lluvia sobre Israel, entonces Elías
fue enviado a esta mujer en Sarepta de Sidón. Y la historia tanto de esta mujer como del pueblo de Israel cambió, porque después entonces vino la lluvia. Las ofrendas sacrificiales requieren poder desprendernos sin reservas de todo. Es cuando entendemos que todo lo que tenemos es del Señor y que Él nos puede pedir en cualquier momento parte o lo que tenemos, porque es de Él. Y cuando lo hacemos con la actitud correcta, vamos a ver como la viuda de Sarepta de Sidón, que lejos de retroceder, que lejos de empobrecernos, que lejos tal vez de perder, vamos a ganar mucho. Pero cuando nosotros podemos dar este tipo de ofrenda, a veces tenemos que luchar con muchos pensamientos, a veces tenemos que luchar con muchas ideas incorrectas. En una oportunidad, Pedro, que lo había dejado todo para el Señor, le hace una pregunta curiosa al Señor. Y le dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Tal vez Pedro no tenía ningún interés en una recompensa terrenal, pero sí tenía interés en saber qué era lo que estaba propiciando lo que ellos habían hecho, qué era lo que iban a obtener finalmente por haberlo dejado todo. Si Pedro hubiese tenido interés tal vez económico, hubiera preguntado al principio, cuando el maestro lo invitó a ser pescador de hombres. Ahí le hubiese dicho: bueno, ¿y cuánto hay para eso? ¿Me vas a pagar? ¿Cuánto voy a obtener? En realidad no fue así, dice que él obedeció. Pero esa pregunta de Pedro era interesante porque él sabía que lo que habían hecho estaba propiciando algo en el mundo espiritual. La ofrenda sacrificial es aquella que no evalúa las consecuencias de quedarse sin nada, de pasar penalidades, de sufrimientos, burlas, críticas, hasta de la propia familia, incluso de los hermanos en la fe. Pero la misma se entrega en forma sacrificial. ¿Saben? Es una ofrenda que muchas veces no se razona, solo se obedece. Porque si usted la razona, no lo hace. Entonces, tenemos que entender que en algún momento Dios nos puede llevar a dar alguna ofrenda sacrificial. Que en algún momento el Señor nos puede pedir más allá de las posibilidades. Y que así como la viuda de Sarepta de Sidón, cuando estamos dispuestos a hacerlo, lejos de retroceder, estamos propiciando cambios en el mundo espiritual, en la atmósfera, en nuestras familias, en la atmósfera espiritual aún de nuestra propia nación. Ponte en pie, por favor. A veces no es suficiente la oración, lo enseña la Biblia. Si hubiese sido suficiente para que viniera la lluvia y se terminara el hambre, el Señor hubiese puesto a Elías a orar solamente, pero no. El Señor lo envió a esta viuda, en donde podemos ver cómo fue llevada esta mujer por los 3 niveles de ofrenda. Fue de menos a más. Y cómo se propiciaron cambios profundos por uno solo. ¿Cuánto necesita el Señor para cambiar una nación? Diga conmigo: uno solo es suficiente. Uno solo pudiera ser suficiente. ¿Cuántos, como esta viuda, podemos realmente estar dispuestos a entregarlo todo? ¿Qué tal si un día Dios nos pide nuestro carro? ¿Qué tal si un día Dios nos pide nuestra casa? ¿Qué tal si un día el Señor nos pide lo que más valoramos? ¿Qué tal? Y no solamente cosas de valor. ¿Qué tal si un día Dios te pide tu hijo? Como lo hizo con Ana. Y ella estuvo dispuesta a entregarlo para el ministerio. Y fue levantado el profeta Samuel. ¿Qué tal si un día el Señor no solamente te lo pide como un sacrificio, sino Dios lo aparta a tu hijo para el ministerio, donde tal vez no vas a poderlo ver tan frecuentemente? No es fácil desprenderse de un hijo. No es fácil.
es fácil. Pero cuando estamos dispuestos a entregarlo todo por el reino y soltamos lo que tal vez es valioso para nosotros, estamos alcanzando niveles que realmente son los que mueven la atmósfera espiritual. Son los que pueden romper un ciclo de hambre y de sequía. El Señor necesita hoy más que nunca una iglesia que se levante para creerle a Dios, para creerle a Él. Una iglesia que esté dispuesta a entregarlo todo.